Bueno, y como os comentaba, así como hemos estado viendo la evolución de los gases en las distintas fases de un vertedero, vamos a ver cómo funcionan o la evolución de los lixiviados dentro de un vertedero en concordancia con estas 5 fases: la de ajuste inicial, la de transición, la fase ácida, la fase metanogénica o de fermentación de metano o formación de metano y la fase de maduración. Fijaos, hay una enorme. Al principio nos encontramos con un pH cercano a 7 o ligeramente ácido en la fase de ajuste inicial. Pero ese pH va en la fase de ajuste inicial ligeramente acidificándose, baja en la fase de transición y alcanza su valle, su punto más bajo, que puede llegar a un pH 5 en la fase ácida, en la fase 3, en la fase ácida, que coincide con la máxima formación de ácidos grasos volátiles y que coincide con la máxima producción de CO2. Son las condiciones más ácidas de la fase del vertedero, que podríamos hablar de un reactor anaeróbico, donde estamos en una fase prácticamente o netamente anaeróbica y tenemos una fuerte producción de ácidos grasos. ¿De dónde salen esos ácidos grasos? Pues lo que habíamos visto en la digestión anaeróbica del tema de depuración. Se produce una primera fase de hidrólisis, donde las largas cadenas de carbohidratos se van separando y rompiendo en otras más cortas: ácido acético, ácido butírico, propiónico, ácido fórmico, ácido fúlvico, y esos, junto con el CO2 elevado que se presenta en esta fase, y junto con la fase de transformación del hidrógeno y del CO2, vamos transformando esos ácidos acéticos más adelante en metano. Es la salida de la fase 3 a la fase 4. Formación ácida hace fuerte incorporación de ácidos grasos volátiles y fuerte producción de CO2. Otro aspecto muy importante en la naturaleza del lixiviado es en estos momentos cuando la DBO, el carbono orgánico que está disuelto en el lixiviado, viene en forma de DBO medible o de DQO, pues alcanza su pico, tiene unos niveles altísimos de producción de DBO. Esto es muy importante porque sirve como aporte, es un sustrato que sirve para el trabajo de alimento a todos esos microorganismos que van a verse involucrados en todos los procesos de descomposición del metano. Por eso en la fase de formación de metano caen bruscamente. Y también otro aspecto a tener muy en consideración aquí es la producción de metales. Esto lo podemos enlazar con los tratamientos físico-químicos. Fijaos cómo la producción de metales, de elementos pesados como el hierro o el zinc en el lixiviado, donde alcanzan su pico es en la fase ácida. El lixiviado tiene una elevada concentración de metales pesados en la fase ácida. ¿Por qué no lo tiene en las fases anteriores? Pues porque en las fases anteriores el metal, hierro, zinc o metales más pesados lo que son es fuertemente insolubles a pHs básicos. Cuando nos encontramos a pHs ácidos son muy solubles y entonces permanecen en el interior del lixiviado. Por eso en los tratamientos físico-químicos recordar que se adicionaba cal para elevar su pH y que no fuesen solubles, con lo cual su precipitación o su transformación en flóculos con los polielectrolitos que se añadían y el sulfato de alúmina estaban más fácilmente presentes en los flóculos y podían decantar en los tratamientos primarios. Esa era la razón. Sin embargo, a pHs ácidos, esos elementos pesados son muy solubles, con lo cual están presentes en el lixiviado. Por lo tanto, evolución de los ácidos grasos, de los metales y del pH. Y por último, el carbono orgánico disuelto. La presencia del carbono orgánico disuelto en esta fase ácida es muy elevada en esta fase en forma de DBO medible o de DQO, y es utilizada como sustrato para ser utilizada
por los microorganismos responsables de las transformaciones de los ácidos grasos volátiles en metano. Por eso en la fase cuarta, la fase metanogénica, ya los niveles de carbono presentes en el lixiviado en forma de medible, como he dicho, de DBO o de EQO, bajan bruscamente. Y luego en la fase de maduración, pues apenas nos encontramos ya con estas situaciones porque el vertedero ya está pues, en una fase de terminación, de aprovechamiento de todos los gases. ¿De acuerdo? Esa es la explicación, la tenéis relatada tanto para la fase de ajuste inicial, la fase de transición, la fase ácida, la fase metanogénica y la fase de maduración. La tenéis expresada o explicada tranquilamente por si os sirve de apoyo. Entonces voy a hacer un pequeño corte y quiero explicaros 3 cosas más de los tipos distintos de vertederos con los que nos podemos encontrar. Bueno, los tipos de vertedero, realmente esto está recogido en el Real Decreto 1481 del 99, que posteriormente fue ligeramente modificado en el 2001, pero el de referencia es el 1481 del 2001, de 99, y habla de 3 tipos de vertederos: los de residuos peligrosos, los de residuos no peligrosos y los de residuos inertes. Solo me he centrado en los peligrosos y los no peligrosos. Básicamente la diferencia principal es en el tipo de revestimiento artificial impermeable, que los dos lo tienen, pero el sistema de recogida de lixiviados vais a ver cómo hay pequeñas diferencias entre ambos, ¿vale? Lógicamente son más restrictivos para los residuos peligrosos, los revestimientos, que para los no peligrosos. Bien, aquí tenéis un perfil de un vertedero de residuos inertes, donde veremos la masa de residuos, la capa de drenaje para recogida de lixiviados, una barrera geológica artificial, más de 0,5 metros, y una barrera geológica natural, que suele ser una arcilla con una permeabilidad menor o igual de 10 elevado a menos 7 metros segundo, y el espesor mayor de 1 metro. Esta figura sería el perfil de un vertedero de residuos no peligrosos. Sus limitaciones constructivas o sus características veréis, con calma lo veis en las transparencias que os cuelgue, como son unos criterios mucho más restrictivos que los inertes, lógicamente porque la generación de lixiviados en los vertederos de residuos inertes es prácticamente nula. Aquí la capa de drenaje es más de 0,5 metros. Si la comparamos con la anterior, no exigía un nivel determinado de recogida de lixiviados. Aquí sí que requiere una capa de más de 0,5 metros. Un revestimiento artificial impermeable. Un revestimiento artificial impermeable que no era exigido en el vertedero de residuos inertes. En el de inertes daba por hecho que con la barrera geológica natural artificial de 0,5 metros era suficiente, y siempre y cuando no se cumpliese la barrera geológica natural. Aquí le pone la misma barrera geológica natural que a los inertes. Y aquí, en la barrera geológica natural, pues le exige una limitación con una permeabilidad todavía más pequeña, de 10 elevado a menos 6 metros por segundo, y un espesor mayor de 1 metro. Y en los vertederos de residuos peligrosos, aquí las condiciones de limitación son todavía más fuertes que las anteriores. Una barrera geológica natural similar a la anterior, 10 elevado a menos 6 metros por segundo de permeabilidad, pero un espesor de más de 5 metros frente a la de más de 1 metro de los vertederos de residuos no peligrosos. Vuelve a exigir una barrera geológica artificial, un revestimiento impermeable y una capa de drenaje de más de 0,5 metros con relación a la masa de residuos. Y por último, esta figura quiero que la veáis. Es como es la sección de un vaso que se ha sellado. Tiene su capa de arcilla compacta, su lámina de polietileno de alta densidad, a modo de capa impermeable, con una malla geotextil antipunzonamiento, la capa de drenaje gravilla con todos los drenes que van aquí encima de la malla geotextil, las celdas, cómo se van conformando de residuos, los celdas van siendo compactados, se les recubre con tierra vegetal, unas chimeneas de captación de pozos y luego cuando se sella una capa de impermeabilizante geocompuesto, cobertura de tierra y la tierra vegetal. Bueno, pues lo dejo aquí y echar un ojo a las transparencias. Gracias.